Bueno, hola chicos, ¿qué tal? Buenas tardes, un viernes más, estamos haciendo de cuenta como si estuviéramos en clase. Vamos a hacer la segunda clase de físico-química de esta forma, vía YouTube. La clase pasada sé que muchos no vieron aún el video, por favor les pido que miren el video de configuración electrónica para poder entenderlo. Tienen que hacer pausa, anotar todo lo que yo digo en la clase como si estuvieran en la carpeta de físico-química exactamente igual, y lo que tienen que hacer es tener siempre la tabla periódica a mano. Bueno, la clase pasada estuvimos viendo cómo se hacía la regla de las diagonales y dado ese tema, por favor envíenme la tarea que tenían que hacer de configuración electrónica. Los que me la deben, mándenmela por favor. Y ahora vamos a empezar con la introducción a lo que son las uniones químicas. Hoy vamos a ver solamente lo que es la introducción. La clase que viene vamos a empezar a ver uniones de tipo iónicas y después vamos a ver las uniones covalentes, ¿sí? Bueno, muy bien. Antes de empezar la clase les vuelvo a decir lo mismo. Yo voy a empezar a explicar, les pido que ustedes vayan poniendo pausa, vayan anotando, vayan escribiendo lo que ven en la lámina como si yo lo hubiese escrito en un pizarrón, y después a lo último yo les voy a dejar la tarea por esta vía, ¿sí? Así cuando el preceptor les sube el video, entran al enlace, lo ven, copian y hacen la tarea, ¿sí? Bueno, vamos a empezar con el tema uniones químicas como estaba diciendo. Para saber qué es una unión química, yo primero tengo que saber qué es una molécula. ¿Qué son las moléculas? Las moléculas, como lo describí acá, es la agrupación de átomos, ¿sí? O sea que las moléculas es cuando los átomos se unen entre ellos. ¿Por qué se unen los átomos? Porque los átomos solos en la naturaleza no son estables, no se encuentran solos en la naturaleza. Yo no encuentro un átomo de oxígeno solito, un átomo de cloro, un átomo de calcio, un átomo de yodo, no. Sino que lo que tienden a hacer entre ellos es a unirse, y cuando se unen forman lo que se conoce como moléculas, ¿sí? Bien. Los átomos se unen entre ellos a través de lo que se llaman enlaces químicos o también se llaman uniones químicas, ¿sí? Que después vamos a ver que hay dos tipos de enlaces químicos, que son las uniones iónicas, como les había anticipado, y las uniones covalentes. ¿Y cómo se unen los átomos entre ellos? Lo van a hacer cuando intervengan los electrones. A ver, ¿qué quiere decir esto? Los electrones, que eran las cargas negativas que estaban en las órbitas elípticas, van a ser los responsables de que esos dos o más átomos se unan para formar una molécula, ¿sí? Hay electrones de átomos que se van a ceder, es decir, se van a ir de un átomo, y otros átomos van a tomar esos electrones y van a quedar unidos, ¿sí? Y muchas veces, en vez de cederse electrones y el otro átomo recibir esos electrones, entre ellos se van a compartir. Ese es otro tipo de unión química. Lo que tienen que saber hoy es que son los electrones las partículas subatómicas que intervienen en una unión química o en un enlace químico, ¿sí? Son siempre los electrones. Vamos a hablar siempre de los electrones, ¿sí? Bueno, vamos a ver ejemplos de moléculas. Algunas ustedes las conocen seguramente, ¿sí? Que son, por ejemplo, esta. Estas son dos átomos de oxígeno. Se formó la molécula de oxígeno, que es el que respiramos, es el que está en el aire. Es uno de los compuestos del aire. Tenemos otra molécula, ¿sí? Que es la del agua, muy conocida, que tiene dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, ¿sí? Acá se unieron dos átomos de hidrógeno con uno de oxígeno. En total, esta molécula tiene tres átomos y se fusionaron formando la molécula del agua. Después tenemos otro caso que es, por ejemplo, un átomo de cloro unido con un átomo de sodio y se formó el cloruro de sodio, que lo conocemos comúnmente como la sal de mesa. El cloruro de sodio es la fórmula química de la sal que ustedes usan para salar la comida. Después tenemos
Otra molécula muy conocida que es el amoníaco, donde se une un átomo de nitrógeno con 3 átomos de hidrógeno. ¿Sí? El amoníaco se utiliza, por ejemplo, para hacer limpiezas profundas de cañerías, etc. Otra molécula mucho más grande es la molécula de glucosa, que es la que se utiliza en las células para la obtención de energía para poder hacer las actividades. Esta tiene 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno y 6 átomos de oxígeno. Es mucho más grande. Acá la unión y el enlace entre los 6 átomos de carbono con los 12 de hidrógeno y los 6 de oxígeno hace una molécula muy grande. Y acá tenemos otro ejemplo, hay miles de ejemplos por supuesto, que es la molécula de metano, en donde se une un átomo de carbono con 4 átomos de hidrógeno. El metano, por ejemplo, lo liberan los seres vivos hacia el exterior, como por ejemplo el metano lo liberan las bacterias, por ejemplo, y es lo que produce el mal olor cuando pasamos, por ejemplo, por un agua estancada, por un arroyo de agua estancada o un riachuelo, que sale ese olor como más feo que ustedes llaman a podrido, ese olor a metano. Bueno, así que hasta acá estamos viendo qué es una molécula, vemos ejemplos de moléculas y sabemos que los átomos se unen para formar moléculas y también sabemos que son los electrones los que van a intervenir en la unión de los átomos para formar una molécula. No van a ser ni los protones ni los neutrones, sino que los electrones. Bueno, ¿cómo se unen los átomos entre sí? Los átomos entre sí se van a unir, ya les dije anteriormente, si uno de los átomos cede algunos de sus electrones y otro de los átomos recibe esos electrones. Entonces, de esa manera, las cargas eléctricas quedan distintas. Uno va a quedar con menor carga eléctrica negativa, otro va a quedar con mayor carga eléctrica negativa, y esa diferencia de cargas eléctricas los va a mantener unidos. ¿Por qué digo carga eléctrica negativa? Porque los electrones eran los que tenían carga eléctrica negativa, ¿no es cierto? Entonces, si un átomo cede uno o más de sus electrones, queda con menor carga negativa. Y si el otro átomo toma esos electrones, va a quedar con mayor carga negativa. ¿Sí? Al átomo que se dio esos electrones se le llama catión. Al átomo que recibe los electrones se le llama anión. ¿Sí? Bueno, eso es para que sepan estos dos términos. Bueno, entonces se ceden electrones, se toman electrones, u otro tipo de unión o enlace es compartiendo los electrones. ¿Sí? Se comparten, los vamos a ver después, que es el enlace covalente, hasta quedar estabilizados eléctricamente. Bueno, en el año 1916, el físico químico Gilbert Lewis, perdón, se me está despegando porque hoy hay mucha humedad, hoy es viernes, está lloviendo y mucha humedad. Bueno. Lewis, que lo voy a empezar a nombrar la clase que viene porque, bueno, Lewis fue un químico que inventó una forma para poder representar las uniones químicas. Y le puso su apellido, por supuesto. Bueno, este hombre dijo: los átomos completan su último nivel de energía con 8 electrones para quedar estables. Punto. Les voy a pedir que para poder explicar esto que acabo de decir que dijo Lewis, hagan pausa en el video y vayan a buscar la tabla periódica. ¿Sí? Yo voy a agarrar la tabla periódica. Bien. Si ya tienen la tabla periódica, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mirar lo que yo les había explicado la clase pasada, que es la distribución de electrones en niveles. Vamos a volver por si no se acuerdan. ¿Ven acá? Distribución de electrones por niveles. Tenemos 2, 4.
quiere decir que el carbono tenía 2. Acá tenemos 2, 4, ¿lo ven? El carbono en este caso tiene 2 órbitas, ¿sí? Eléctricas, de electrones, de los cuales en la primera tiene 2 electrones y en la segunda tiene 4. En total tiene 6 electrones. ¿Bien? Bueno, vamos a buscar así de cada átomo que yo ahora les pregunte, van a contestar solos en sus casas los que yo les pregunte. La primera la vamos a dar de ejemplo. Por ejemplo, a ver el selenio. El selenio tiene, vamos acá, porque el selenio es de periodo 4. A ver, acá. El selenio tiene 4 órbitas, de las cuales tiene en la primera 2 electrones, en la segunda tiene 8 electrones. Y me voy hasta el selenio y en la tercera tiene 18 electrones y en la última tiene 6. ¿Sí? En total tiene 34 electrones. ¿Bien? Bueno, yo lo que voy a preguntar ahora, y quiero que miren, es la cantidad de electrones que tienen los átomos que yo les vaya preguntando en su última órbita. Entonces, si yo pregunto, ¿cuántos electrones tiene el selenio en su última órbita? Ustedes me van a decir 6. ¿Cuántos electrones tiene el cloro en su última órbita? Ustedes me van a decir, tiene 7 electrones en la última. ¿Cuántos electrones tiene el oxígeno en la última órbita? Tiene 6. ¿Cuántos electrones tiene el litio en la última órbita? El litio tiene 1. Ahí está. ¿Cuántos electrones tiene el magnesio? Entonces van a mirar acá, a ver, el magnesio tiene 2 electrones en la última órbita. ¿Sí? Ese ejercicio lo vamos a hacer ahora juntos. ¿Por qué? Porque yo quiero que sepan la cantidad de electrones, que sepan no, que la sepan buscar en la tabla, la cantidad de electrones que tienen los átomos en su última órbita para que ustedes puedan saber si van a ceder electrones o van a recibir electrones para unirse los átomos. Vamos a ir bien despacito en la explicación. Muy bien, ahora busquen todos Z9. Z9, como lo buscaba, Z9, bueno, es el número más grande. Recuerden que Z era el número atómico. Yo les voy a decir Z9 y les voy a decir el nombre, porque si yo les digo busquen flúor, van a estar un montón de tiempo buscando el flúor. Entonces si yo les digo Z9, saben que la tabla va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y la van a encontrar. Bueno, busquen Z9. Z9 es el flúor. Entonces, ¿cuántos electrones tiene en su última órbita? Miro, bajo y veo que tiene 7. A ver si lo encuentran. Mientras tanto, yo se los muestro. Yo busqué acá, donde dice 2, 7. ¿Cuántos tiene? 7. Recuerden que ustedes tienen que mirar el tercer rengloncito, porque en el tercer rengloncito es donde nos muestra la cantidad de electrones en la última órbita, ¿sí? Seguimos. ¿Cuántos electrones tiene tiene Z16, que es el azufre? Z16 tiene 6. Muy bien. ¿Cuántos electrones tiene el cloro, que es Z17? Z17 en la última órbita tiene 7. ¿Sí? Vamos a ver uno más. ¿Cuántos electrones tiene el bromo en su última órbita? El bromo tiene también 7 en su última órbita. ¿Sí? Perfecto. Esta es una forma de buscarlo, hay una forma más fácil, pero hoy no los quiero volver a enredar. Entonces, sabiendo ahora cómo buscar la cantidad de electrones que tiene la última órbita, vamos a ver esto que dijo Lewis. Lewis dijo que los átomos, para que completen su último nivel, tienen que llegar a 8 electrones. ¿Por qué? Porque se aproximan a lo que se llaman los gases inertes, que son los que están acá, ¿sí?
el helio, el neón, el argón, el triptón, el xenón, el radón, ¿sí? Entonces ellos tienen 8 electrones en su última órbita y son los elementos más estables de la tabla. Entonces todos se aproximan a la estabilidad molecularmente, por lo tanto tienen que llegar a completar en su último nivel 8 electrones, ¿sí? Bien, ahora voy a hacer otras preguntas. Vamos a hacer los mismos ejercicios. Voy a preguntarles cuántas cantidades de electrones tiene cada elemento en su último nivel. Voy a usar los mismos para que no se confundan. A ver, vayan a Z16. Z16 es el azufre. Bien. En su último nivel de electrones tiene 6 electrones. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? ¿Encontraron? Tiene 6 electrones en el último nivel de energía electrónica. Bien. Tiene 6. Ahora la pregunta que les voy a hacer es la siguiente. ¿Cuántos le faltan para llegar a 8 electrones en la última capa? Le faltan 2. ¿Sí? Le faltan 2 electrones. Seguramente lo que pueda pasar es que el azufre, cuando se una con otro átomo de la tabla periódica, el otro átomo le va a ceder 2 de sus electrones al azufre, para que el azufre, si recibe 2 electrones, se quede con un total de 8 electrones, ¿sí? Eso lo vamos a hacer después en la representación de Lewis. Hoy no. Vamos a Z17, que es el cloro. Vayan a Z17. ¿Lo encontraron? Bien. Vayan ahora a la distribución de electrones y veo que en la última órbita tiene 7 electrones. La pregunta es, ¿cuántos electrones le falta para llegar a 8? Que es la ley del octeto. Un electrón. Le falta 1. Seguramente cuando hagamos una unión química, algún elemento le va a pasar ese electrón que le falta para unirse. ¿Sí? Bien, vamos con el sodio, que es Z11. Vayan a Z11 en la tabla. Nos encontramos con el sodio. El sodio tiene en su última órbita un electrón. ¿No es cierto? Tiene 1. Ese electrón que tiene lo va a ceder. Se lo va a dar a otro átomo. Como lo cede, se queda. Si cede ese último electrón, se va. Entonces queda en la órbita anterior, un trueno, en la órbita anterior con 8 electrones y queda estabilizado. Por eso yo les dije que hay un tipo de unión química en donde se ceden electrones, ceder es dar, ¿no es cierto? Se ceden electrones y hay otros que toman esos electrones. ¿Está? En el caso del sodio, va a ceder ese último electrón que tiene. Lo va a ceder a otro átomo. Y el otro átomo lo va a recibir. Por lo tanto, ahora hay una unión de los dos átomos y queda una molécula armada. ¿Está? Bueno, vamos a parar ahí con el tema de esto de la capa de electrones. Bueno, lo último que vamos a ver por hoy, nada más, es lo siguiente. Vamos a usar muchísimo la tabla periódica todo el tiempo. Vamos a usar la tabla periódica en este tema, ¿sí? De uniones químicas. Y para ello lo que sí o sí tienen que saber es, de todos estos elementos, es decir, de todos estos átomos de la tabla, cuáles son elementos metales y cuáles son no metales. Miren, yo acá se lo hice en un dibujito, que acá tuve un percance, pero un dibujito muy fácil, que es la representación de la tabla periódica. O sea, de esto, ¿no? Del dibujo de la tabla periódica, si ven, es lo mismo. Pero no importa, esto para que sepan. Es muy fácil. Solamente estos elementos que están acá, que son estos que están acá, son no metales. El resto de los átomos son metales. Bueno, ¿cómo me voy a dar cuenta si es metal o no metal? Me voy a dar cuenta porque, primero, que lo dice acá en la tabla. A ver. ¿Qué pasó? No se ve muy bien ahora. A ver, esperen.
Bueno, ahí sigo. Acá dice no metales, ¿ven? Bueno, estos de acá, ¿ven que hay como una rayita roja acá? Bueno, todos estos de acá, estos solamente son no metales. El boro, el carbono, el nitrógeno, oxígeno, flúor, silicio, fósforo, azufre, cloro, arsénico, selenio, bromo, telurio, yodo y astato son no metales. Estos no, porque estos son gases inertes o gases nobles. El resto de los elementos de la tabla, todos estos de acá, todos estos de acá, todos estos y todos los de adentro son metales. ¿Sí? Todos los demás son metales. Si leen acá dice metales alcalinos, que es un tipo, metales alcalinos, bueno, ¿sí? Para estar más seguros, lo que pueden hacer es dar vuelta a la tabla. Y del otro lado de la tabla tienen todo el listado de los electrones, de los átomos. Y hay una partecita, una columna que dice, miren, acá, metal, metal, no metal, no metal, ¿ven? El nombre del átomo y acá si es metal o no metal. Así que tienen dos formas de fijarse si el elemento es metal o no metal. De acá, que es más fácil y no pierden tanto tiempo, o de la lista de acá. Y es lo último que digo, ¿por qué vamos a usar esto de metal y no metal? Porque yo les comenté al principio de la explicación que nosotros vamos a ver dos tipos de uniones químicas o de enlaces químicos, que son el enlace iónico y el enlace covalente. Para el enlace iónico, lo voy a repetir 1000 veces la clase que viene, no se preocupen, vamos a usar, en realidad vamos a usar, porque sucede de esta manera, es cuando se unen átomos, que es un metal con un no metal de la tabla. En cambio, cuando hablamos de enlace covalente, van a ver que los átomos que se unen en esa unión química son dos no metales. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, a ver, esta molécula, si yo tengo que representar esta unión o este enlace, yo voy a hacer un enlace covalente. ¿Por qué, profe? Y porque, a ver, yo miro el oxígeno y la molécula tiene dos átomos de oxígeno, ¿no? Bueno, el oxígeno en la tabla es un no metal. ¿Ven? Acá es un no metal. Entonces, como son dos átomos de oxígeno, entonces se va a formar una unión de tipo covalente, porque son dos oxígenos que son dos no metales. ¿Entendieron? En el caso del agua también es una unión covalente. En el caso del cloruro de sodio, miren lo que pasa en el cloruro de sodio. Voy a buscar que se unió, allá dice el cloro, ahí lo dice, ¿ven? Ahí, dice cloruro de sodio. Bueno, el cloro es un no metal, pero el sodio es un metal. Así que, como este es no metal y este es metal, cuando haga la unión química voy a hacer un enlace iónico. Que después en la clase que viene lo voy a dar. Pero hoy era mucho para lo mismo, hoy tenían que saber algunas cosas nada más. Bueno, y así vamos a ir viendo cada una, ¿sí? Bueno, esta es la introducción, vuelvo a decir, para cerrar la clase, es la introducción de uniones químicas. Yo voy a mandar este enlace, se lo voy a mandar al preceptor, lo va a subir y ahí en ese Word que va a aparecer el enlace van a estar las preguntitas de esto que vimos hoy. ¿Sí? Así que por favor envíenmelo. Y cualquier pregunta que tengan, consulta, duda, algo que no hayan entendido, primero miran el video, lo pausan, quedó así, toda pausada seguramente con cualquier cara, no importa. Lo importante es que yo les pueda explicar esto, aunque sea de esta forma. Cuando retomemos las clases, seguramente vamos a hacer un repaso de todo esto, por supuesto, para volver a afianzar todo, pero sí, esto lo tienen que tener, si pueden, entendido desde ahora. Van a responder esas preguntitas que están ahí. No se atrasen, por favor, con la tarea, lo vuelvo a decir, porque esto cada vez
se va profundizando más en el tema y una cosa viene unida a la otra. Después vienen uniones químicas, por lo tanto, las uniones estas, por lo tanto esto lo tienen que tener ya recontra sabido, ¿tá? Así que bueno chicos, les mando un beso, los dejo para que hagan esta tarea hasta la semana que viene y cualquier preguntita me la mandan a mí por mail, ¿sí? Así que tengan paciencia a veces, que cuando yo mando los listados en el Excel, que les figure sin entregar en algunos trabajos, porque tengo, no saben la cantidad de trabajos para corregir, ¿sí? De cada chico, de cada curso, es muchísimo lo que estamos corrigiendo los profesores, así que tengan paciencia si no les llega o si les figura en el Excel sin entregar y ustedes justo lo entregaron el día anterior, yo no llegué a corregirlo, ¿sí? Así que de una semana a la otra yo voy modificando ese Excel y voy agregando los trabajos que me entregaron, ¿está? Bueno, así que les mando un beso grande, se siguen cuidando como lo están haciendo ahora junto a su familia en casa y las clases siguen de otra manera, siguen virtualmente, pero ustedes siguen aprendiendo, así que les mando un beso grande y los extraño mucho.